tu voz, papá. Ven y háblanos, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tus ojos clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Aquí estamos, Señor. Hoy queremos encontrar ese descanso, esa fuente que solamente tú puedes dar paz. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, sin barreras, sin límites. Queremos descansar, queremos confiar en ti, papá. Gracias, Dios.
vamos a hacer la declaración de fe. Yo quiero que todos nos pongamos de pie. Vamos a hacer la declaración de fe. ¿Ya no la sabemos? ¿Ya? O sea que podemos quitar la imagen. Ah, bueno, entonces cierren todos los ojos para que no vean, para que no hagan trampa. Listo, vamos a orar. ¿Listo? Vamos a declarar la oración de fe. Listo, vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida y me dispongo a vivir por ella. Amén. Listo, mis hermanos, yo le quiero dar tiempo al pastor. Eso, David, que respete, ¿cierto? Muy buenos días de nuevo a todas las personas que no pude saludarlos. Quiero iniciar este mensaje en algo que es muy importante y que todos necesitamos. Esta semana estuvimos viendo acerca de la importancia, o este mes pues, acerca de la sana doctrina, ¿no? Vimos que en los últimos tiempos se van a levantar hombres amadores de sí mismos, más que de Dios, dice ávaros, blasfemos, y vimos una serie de características. Y hoy queremos concluir este mes hablándole de lo que todo un cristiano necesita. Ya vimos que necesitamos la unción, y ya sabemos para qué es la unción, ¿recuerda? La semana anterior les dije, ¿quiénes quieren unción? Y todos levantaron la mano, todos, yo. Y le dije, bueno, ¿y para qué es la unción? Y nadie sabía, o muy pocos eran los que tenían claro que era la unción. Entonces hoy vamos a ver algo que también necesitamos para afirmar nuestros caminos delante del Señor, y es que todos necesitamos un milagro más. Todos, sin importar cuántos años lleve usted en la vida cristiana, todos necesitamos ver un milagro más en nuestras vidas. De hecho, en este caminar con el Señor, les quiero mencionar, cada vez el Señor me sorprende, me sigue sorprendiendo pues. Alguien me decía, pastor, ver tanto la gloria del Señor, ver tantos milagros, tantas liberaciones, no le da, se acostumbra uno. Yo le dije, pues no sé si se acostumbre uno, pero en mi caso, cada vez que ocurre un milagro, cada vez que pasa un momento de gloria, a mí me enamora más del Señor. Entonces, los milagros son necesarios para atraernos al Señor, pero los principios son los que nos sostienen. Porque también tengo que mencionarlo, conocemos gente que ha visto milagros, usted no se imagina. De hecho, de pronto usted mismo ha visto milagros grandes en medio de su vida, y por gracia del Señor usted está aquí. Pero hay mucha gente que ve el milagro del Señor y no le sigue a Él. De hecho, Jesús mismo lo dijo, ¿no? ¿Recuerdas? Que muchos de aquellos que estaban gritándole, suelten a Barrabás, entreguen a Barrabás, muchos de los que estaban gritando eso, ¿sabes qué pasó con ellos? Eran los mismos que estaban diciendo crucificadle. Los mismos que recibieron milagros, los mismos que recibieron prodigios, los mismos que vieron la gloria del Señor de una manera grande. ¿Sabes qué es lo que pasó? Después estaban acusándolo y diciendo crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Y hoy quiero hablarles de algo y quiero comenzar diciéndoles, ahí hay una introducción, coloqué una imagen que está un cerebro ahí y hay un borrador que usted lo va a ver ahí en pantalla, ¿sí? Ese que está ahí. Y el hombre tiende a ser olvidadizo. Todos nosotros tendemos a olvidarnos, ¿sí? De manera involuntaria en muchas de las ocasiones. Bueno, quiero pensar que es así. Entonces usted ve hombres o mujeres que son muy malos para las fechas, ¿cierto? Si yo les preguntara en qué fecha usted se casó, seguramente muy poquitos la tendrían presente, ¿sí? O si a usted ya recibió la pela de parte del esposo, usted nunca se le olvida, ¿verdad? Usted dice, no, en tal fecha yo me casé, en tal fecha yo estoy convencido que fue así. Nos suele pasar que olvidamos a veces, esto es gracioso, de pronto usted se identifica con esto, pero hay padres que a veces olvidan los niños en el colegio, ¿sí? Si usted no ha olvidado, seguramente usted fue alguien a que olvidaron, ¿sí? Que iban a dejar los niños en el colegio y usted ya a las 3 de la tarde y el niño salía a las 12, ¿verdad? Por ahí le pellizcan a la mamá, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Algo me hace falta, hay una paz en la casa, ¿qué me está haciendo falta, verdad? Cuando usted pellizca, ¿qué olvidó? El niño, y corra a buscarlo. Yo recuerdo que es muy triste, pero una vez me dejaron esperando casi 1 hora y media y yo ya estaba asustado. Yo estaba ahí muy pequeño en clases, pues no fue que crecí mucho, pero estaba más pequeño todavía, y yo decía, Señor, ¿será que a mí me olvida? ¿Será que mis papás no me quieren? ¿Será que me dejaron aquí? Y yo estaba preocupadísimo. Entonces, como viví eso, yo procuro poner alarma, 3, 4 alarmas para yo no olvidar a Dulce.
y el día que se me pasa 10 minutos o llego tarde por algún trancón o algo, usted viera el show que me arma. Me olvidaste, me dejaste esperando. Hija, pero todavía hay muchachos ahí. No, pero ya tenías que venir rápido. Entonces yo creo que todos en la vida nos hemos olvidado de cosas, ¿cierto? Yo siempre lo menciono. Algunos por olvidarnos de cosas nos ha dado el preinfarto. Yo creo que todo hombre ha vivido en algún momento el preinfarto. Que usted olvidó el celular en casa, ¿cierto? Usted ya va caminando y se toca, ¡ay, el celular! Y le dio un preinfarto. Usted de una vez como, ¡ay, Señor Jesús! Que no lo encuentre mi esposa por amor a Cristo, ¿verdad? Y el infarto es cuando usted se acuerda que lo dejó y lo dejó sin clave, ¿cierto? Usted dice, ahí sí, ya ni para qué llego a la casa, ya no vuelvo para allá. Entonces todos olvidamos cosas. A las amas de casa no se me van a librar. Seguramente usted también ha olvidado cuando uno llega del trabajo con esa hambre, ¿verdad? Y huele ese olor a cocina quemada, arroz quemado. Usted dice, ay, fijo, se le olvidó el arroz, ¿sí? ¿A quién nunca se le ha quemado el arroz? Levante la mano. Yo sabía que en eso, ¿sí? Usted porque no cocina, pero ¿a quién más? ¿A quién nunca se le ha olvidado el arroz? A todos. Se nos olvidan las llaves a veces. ¿Recuerdas? Había una persona que me decía, pastor, íbamos de paseo y ya estábamos en el camino vía Cúcuta y ya estábamos yendo a llegar y yo me acordé, ¿será que dejé cerrado? ¿Verdad? Eso es algo terrible, ¿no? Cuando usted dice, ¿será que dejé cerrado el gas? Y usted comienza a maquinar. Y la mente le comienza a usted a jugar, ya que cuando llega no va a hallar casa, no va a hallar nada, ¿verdad? ¿Y qué hace usted? Sí o sí tiene que devolverse. No nos devolvemos. Mi amor, pues vamos a llegar, estamos a media hora de nuestro destino. No hay que devolvernos si no encuentro una salida. A todos se nos olvidan cosas y en el cristianismo pasa exactamente igual. He visto la dureza de muchos cristianos acusando a otros por un pecado que el Señor les perdonó y que piensan que la gracia del Señor solo sirvió para ellos, pero no servirá para aquel nuevo que está llegando. He visto gente diciendo, pero está en esa situación terrible, ¿verdad? Terrible que le haya sido infiel a su esposa y no se acuerda que el Señor restauró su hogar de algo similar. Gente que se olvida de la gracia del Señor, gente que se olvida de ver la gloria del Señor. Y hay varios ejemplos en la Biblia, nada más quiero mencionarte uno de los cuales más toca mi corazón. Y es de aquel pueblo de Israel que estaba saliendo de la esclavitud. Dios los había librado, dice la palabra del Señor, que habían atravesado el mar y ahí junto al mar comenzaron a renegar contra Dios porque tenían hambre. O sea, es terrible porque acababan de ver uno de los milagros más extraordinarios que registra la Biblia. El mar abrirse, puedes imaginarte eso, pasar por el medio del mar. Y dice que ahí a la orilla del mar se quejaron contra Dios. Y nos pasa también a nosotros que a veces vemos un milagro, vemos la gloria del Señor, mes a mes, semana a semana, día a día, y seguimos dudando de Él. El ser humano tiende a algo que es olvidar, y la psicología dice que olvidar es una acción involuntaria, ¿sí? La psicología dice que es algo que el cerebro hace. Yo, por ejemplo, conozco personas que no se acuerdan de su infancia, ¿verdad? Dicen, venga, yo me pongo a pensar, a mí me preguntan, yo me acuerdo desde bien pequeño, me acuerdo cosas. Pero a veces hablo, por ejemplo, yo hablaba con mi esposa, y mi esposa no recordaba varias cosas, sino hasta que tenía 13 años. Yo decía, no te puedo creer, negra, usted no se acuerda nada más. Y me decía, no es como decía el profeta Maluma, borré cassette. ¿Sí? No sé, no me acuerdo, no reacciono, me decía ella. ¿Por qué? Y estudiando nos dimos cuenta que es un mecanismo del cerebro bloquear ciertas áreas de nuestra vida que de pronto fueron dolorosas o que de pronto fueron para nosotros no tan importantes, y el cerebro lo que hace es bloquear cosas. Pero también es gracioso ver cómo nuestro cerebro bloquea cosas importantes, pero recuerda cosas que no son necesarias recordar. Por ejemplo, usted sigue recordando y sigue peleando con su esposo por la vez que le dijo que no le corrió la silla para que usted se sentara. Y usted sigue con ese dolor en el alma, ¿verdad? Pero es que usted no me corrió la silla, mi amor, pero ya han pasado 30 años de eso. Cada vez que vamos, ahorita me provoca correrte la silla, apenas te vas a sentar, pero ya supere eso, ¿verdad? Ya, avancemos. Y usted va a ver, y es algo que el cerebro hace, recordar cosas que fueron, que no nos edifican muchas veces. Y yo quiero hablarte de un hombre, y este mensaje va para todos aquellos, no para aquellos que son nuevos en la fe, sino para aquellos que ya tenemos un camino en el Señor, para aquellos que ya hemos probado las mieles de la gloria del Señor en alguna etapa de nuestra vida. Así que
quiero invitarte en esta hora que me prestes la mayor atención posible para que no te pierdas de esta historia que seguramente tú ya conoces. Quiero invitarte a que me acompañes a Mateo 26, del capítulo 33 al 35. Mateo 26, del 33 al 35, por favor, acompáñame. Mateo, versículo 26, del 33 al 35. ¿Ya lo encontramos? Quiero leerlo en varias versiones. En esta versión me encanta, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, estaban en un momento difícil, en un momento crucial en el ministerio de Jesús. Jesús iba a ir a la muerte. Ya habían estado 3 años con ellos y se dirigía en un punto importantísimo en su vida. Y mira lo que menciona la Biblia. Dice: cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Grabes esta palabra, porque ¿qué dice ahí? Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, quiero mencionarte, hacerte una pequeña introducción de quién era Pedro. Y Pedro era un pescador que es llamado por el Señor, pero Dios lo llama a través de un milagro. Pedro era un hombre que estaba frustrado ese día porque no había pescado absolutamente nada. Pedro estaba escuchando la parábola del sembrador. Y recuerdas el primer milagro que hace el Señor para llamarlo. Le dice: Pedro, echa la red hacia el otro lado. Dice que ya estaba lavando las redes. Y el Señor le habla y le dice: Pedro, ¿crees en la gloria del Señor? Sí, creo, Señor. Bueno, boga mar adentro y echa la red nuevamente. Primero, Pedro era alguien obediente, ¿no? Porque siendo otro le dice: no, ya lavé la red, Señor, ¿cómo se le ocurre? Pedro, ¿qué hace? Otra vez bogó mar adentro y lanzó la red. Y esa es la famosa pesca milagrosa. ¿Sí? Dice que entraron tantos peces que la red se rompió y tuvo que llamar a sus amigos, otros amigos en otra barca para poder subir los peces. Imagínate este milagro tan sobrenatural que Dios hace en Pedro. Pedro era alguien que 3 años había visto la gloria del Señor. Pedro había tenido manifestaciones del Señor tremendas, como por ejemplo ir y ver cómo Elías, ¿verdad?, y Moisés vinieron donde el Señor y dijeron a él escucharle en la transfiguración. ¿Recuerdas? Pedro fue aquel que vio cómo el Señor levantaba a Lázaro de entre los muertos. O sea, Pedro es un discípulo que había visto la gloria del Señor de una manera sobrenatural. Muchos usan este chiste que quiero hoy compartirte, lo que dicen que sí saben por qué Pedro lo negó 3 veces. ¿Sí saben? Porque le sanó la suegra, dicen, ¿no? Entonces muchos dicen, porque hay un pasaje bíblico que dice que la suegra de Pedro tenía fiebre y Pedro sanó a la suegra, y por eso dice que desde ahí Pedro dijo: algún día me las va a pagar, maestro. Entonces por eso aprovechó y lo negó, pero no es cierto, no lo negó por eso. Ya vamos a ver que Pedro niega al Señor por otras circunstancias. Pero es curioso porque el Señor los reúne y les está contando algo que les va a pasar. Les dice: mis amigos, mis discípulos, mis amados, va a venir un momento crítico, crucial, en el cual me van a herir y ustedes van a salir huyendo cada uno. Pero Pedro, ese hombre impulsivo, ese hombre que no se quedaba callado ante las situaciones, otra vez mete la pata en esta situación. Señor, espere un momentico, lo interrumpe. Perdón. Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré, Señor. Si he estado contigo en las buenas y en las malas, Señor, nunca te negaré. Jamás lo haré. ¿Verdad? Pedro toma la iniciativa como muchos de nosotros en muchas ocasiones. Nota que el Señor no les está hablando algo que Él quiera decirles. Les está diciendo: escrito está.
Y no importa cuánto hayas visto la gloria del Señor, no importa si estás viendo la gloria del Señor, hay algo que tienes que entender y es que somos débiles. Que en nuestras fuerzas flaqueamos y van a haber momentos en los cuales nos van a golpear en la vida y nos van a tirar al piso. Eso es lo que Jesús le está tratando de explicar a Pedro. Le está diciendo: Pedro, viene un momento crítico. No le está preguntando, no le está diciendo qué les parece, será que ustedes... No, les está diciendo algo que iba a pasar. Y a veces ocurre en nuestras vidas que Dios nos dice cosas, pero al no estar firmes en la fe, nos pasa lo de Pedro. Y esto me lleva al primer punto de los dos que hoy quiero compartirte. El primer punto que quiero compartirte es: cuídate de ti mismo. Te va a salir ahí en pantalla grande, dice: cuídate de ti mismo. Este es un punto importantísimo porque en ocasiones nos sentimos tan firmes como Pedro, a veces nos sentimos tan seguros de las convicciones, tan seguros de nosotros mismos, de los principios, que no creemos que vayan a venir situaciones en las cuales nos muevan y nos dobleguen. Pedro no está hablando de mala fe. Pedro no le está diciendo a Jesús de mala gana, ¿verdad? Pedro está sintiendo que él jamás lo va a negar. Pedro está diciendo: Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos esta sarta de cobardes que están aquí, ¿verdad? Pedro de una vez se desquitó ahí de todos ellos. Aunque todos estos se vayan, yo nunca te voy a dejar, Señor. Yo nunca te dejaré. Y me llama mucho la atención esto, porque a veces nosotros nos pasa igual. Por eso ten cuidado de criticar o de juzgar a alguien, a algún hermano tuyo. Porque tú no sabes del día de mañana qué vueltas de la vida y en qué situación te puedas encontrar. Nuestra labor no es el de juzgar, estimado amigo, estimada hermana que estás aquí. Si he visto crueldad en algún lado, ha sido dentro de las iglesias. Si he visto donde acusan y donde juzgan fuertemente a sus líderes en batalla, ha sido en la iglesia. Hablaba con un amigo que fue pastor durante muchos años y había cometido un error, le había sido infiel a su esposa y toda la iglesia se vino encima y en lugar de restaurarlo, ¿sabes lo que hicieron? Lo sacaron de la iglesia. Él estaba muy lastimado. Cuando llego a orar por él, él me dice: Adrián, yo necesito un amigo, no necesito un pastor. Todo lo que usted me va a decir yo ya lo sé. Toda la palabra que usted me va a decir de restaurarme, yo eso ya lo sé. Entonces yo comencé a escucharlo. Y cuando comencé a escucharlo, sentí el dolor que él sentía. Me dijo, hablando por el dolor: deje de estar sirviéndole al Señor en la iglesia no paga bien. Decía: me duele el corazón porque muchos de los líderes que me sacaron como un perro, perdón la expresión, pero así lo dijo él, muchos de esos líderes que me sacaron como un perro, muchos de esos líderes que actuaron así conmigo, fueron de los líderes que yo restauré. Bueno, Dios a través de mi vida, le restauramos el hogar cuando cometieron errores peores que los míos. Y estaba muy dolido en su corazón por la situación. Lo escuché y luego al final le compartí esta palabra, y esta palabra está inspirada en aquellos hombres y mujeres, tanto tú como yo, que necesitamos un milagro más en nuestra vida. No sé en qué área estés tú necesitando un milagro del Señor. De pronto tú dirás: pero el Señor ya ha obrado tantas cosas, ¿será que va a obrar una más? Este es el caso que hoy te estoy compartiendo acerca de Pedro. Mira lo que dice 1 Corintios 10, versículo 12, y subráyalo por favor. Pablo aconseja algo que es muy sabio, no está ahí, pero quiero que lo leamos. 1 Corintios 10, 12. Dice Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Te hablaba la semana anterior de dos principios que tienen que estar grabados en nuestro corazón. El primero es la palabra de Dios, pero el segundo principio que tiene que estar grabado en nuestro corazón es la comunión con Dios. Las dos cosas tienen que ir de la mano, porque por mucha palabra que sepas, si rompes la comunión con Dios, si no oras, si no buscas del Señor, si dejas que los afanes del día a día te toquen, tarde o temprano terminarás cayendo, fallando, porque somos humanos, porque somos débiles. Lo único que nos sostiene de pie ante la vida es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí me está escuchando la iglesia? Lo único. Alguien me decía: pastor, la comunión con Dios que usted tiene, los ayunos, yo decía: ni siquiera los ayunos, con todo el respeto, lo hago por la iglesia.
Los hago por mí, le decía yo a las personas, porque yo necesito llenarme del Señor. Porque todos los días oro por personas, por supuesto que sí, pero ¿y qué de mi comunión? ¿Qué de mi intimidad y mi tiempo de estar con el Señor? También necesito hacerlo. Y tengan mucho cuidado porque a veces nos podemos transformar en cristianos simplemente de palabra, ¿verdad? Que nuestras oraciones aún se vuelvan mecánicas. Como aquel hombre que siempre oraba igual por los alimentos. Le pasaban los alimentos y decía, Señor, bendiga todo lo que caiga en la barriga, amén. ¿Sí? Entonces, esa era la oración. Señor, bendiga todo lo que caiga en la barriga. La oración que a veces hacemos, Señor, gracias por este día. Vamos a descansar, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra relación con Dios se puede transformar monótona también. Que es lo que le digo a las parejas, cuídese también porque una relación así termina con acabar relaciones grandes. Y me encanta esta palabra porque Pedro se consideraba que estaba firme. Pedro se consideraba que al andar 3 años con el Señor eso iba a ser suficiente para mantenerse firme ante la adversidad. Pero Jesús, que conoce nuestras debilidades, el maestro que es tan hermoso, le está diciendo, Pedro, no es así. De hecho, tú mismo, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. No, Señor, yo no lo haré. Y dice que todos los demás lo alentaban. Pero no quiero concluir ahí la historia, sino quiero avanzar. Y en el punto que te digo, cuídate de ti mismo, quiero pedirte por favor que me acompañes a Mateo 26, del 69 al 74. Va a salir también en tus pantallas, Mateo 26, del 69 al 74, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús del Galileo. Mas él negó delante de todos ellos diciendo, no sé lo que dices. Primera vez que lo niega, ¿no? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vino otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Primero lo niega normal, ahora lo niega ya con un juramento. Les juro que yo no lo conozco. Segunda negación. Tercero, dice en el versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos a un Pedro que ya no está tan convencido. Aquí vemos a un Pedro que ya no está tan seguro de sí mismo. Aquí podemos ver a un Pedro que lo desconocemos. Quiero decirte algo, cuando tú comienzas a andar con Jesús, aún tu forma de hablar tiene que cambiar. Vemos que dice, este estaba con Jesús porque aún su forma de hablar, ¿verdad?, es parecida a la de él. Pregunta en esta hora, ¿cómo estás expresándote con tus palabras? Porque quizás si tus palabras están siendo palabras llenas de groserías, ¿verdad?, llenas de maldiciones, quizás te está faltando acercarte más al Maestro. Piensa en este momento cómo son tus palabras, con qué palabras te diriges al Señor. Porque a Pedro hasta la manera de hablar le cambió. Y todos los que estaban a su alrededor se dieron cuenta. Este andaba con Jesús porque hasta su manera de hablar, y dice que enseguida él comenzó a maldecir. Yo no sé qué palabras, la Biblia no lo registra y gracias a Dios no lo hace. Porque no sé qué palabras comenzó a decir Pedro, ¿verdad? Para que le crean. El mismo Pedro está negando a Jesús, el mismo Pedro que caminó sobre las aguas. El mismo Pedro que vio la pesca milagrosa, el mismo Pedro, ¿verdad?, que vio las señales y prodigios, el mismo Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el mismo Pedro valiente está en esta situación negando al Maestro. Está en esta ocasión blasfemando, jurando y diciendo, no conozco a ese hombre. Pregunta que quiero hacerte. ¿El Señor se lo había dicho o no? Sí se lo había dicho, ¿verdad? La pregunta, si el Señor se lo dijo, entonces ¿por qué Pedro se sintió tan mal? Porque se le había olvidado varias cosas. Y van a haber momentos de crisis en nuestra vida que quizás te olvides muchos principios y termines reaccionando mal. Van a haber momentos de presión en los cuales te olvides que eres cristiano. Sí te conté el caso del hombre, ¿no? Salía de una vigilia lleno del Espíritu Santo
habían hablado acerca de la cruz y saliendo con su camioneta se le atravesó otro y le pegó por detrás. Y el hombre se bajó y enseguida vio que el otro sacó su macheta y él sacó la cruceta. Y cuando se disponía a darle, se acordó de la cruz. Y con la cruceta en mano le pidió perdón y le dijo: mi hermano, venga, arreglemos. En momentos difíciles los principios se nos pueden olvidar. En momentos de presión no estamos exentos, ¿verdad? Cuando tu esposo te trata mal, tu esposa te trata mal, a tú decir: amén, gloria a Dios, hermano, Cristo vive en medio de tu corazón. Usted no va a responder así. Ay, Señor, el Espíritu Santo me da a mí mucho discernimiento, ¿verdad? Usted no va a responder cuando a su esposo le dice: bruta, pase rápido, vea lo que hizo. Usted no va a decir: amén, Señor, estoy lleno del Espíritu Santo del Señor, que fuego del Señor venga y consuma toda ella. Usted no le va a decir eso. Ni quiero imaginarme que le... ¿verdad? Y a veces negamos a Jesús con nuestras acciones. Ten cuidado, porque a veces creemos estar firmes. A veces creemos estar caminando bien delante de Dios, que nada nos va a golpear. De hecho, yo lo menciono varias veces: nadie cae, uno da pasos para caer. No es que usted cayó en infidelidad, es que caí en infidelidad. No, usted dio pasos para llegar allá. Usted comenzó a consentir mensajes, comenzó a consentir salidas, comenzó a consentir decirle palabras que eran solo para su esposa, aquella muchacha. Comenzó a consentir ponerla mecánico 1 sabiendo que no se llama mecánico 1. Usted comenzó a consentir y a dar pasos para caer. No es que cayó de un momento a otro. Pedro estaba tan frustrado porque había visto, y dice que en ese momento la mirada de Jesús lo vio. Pero yo no creo que haya sido una mirada, con todo el respeto a varios teólogos, yo no creo que haya sido una mirada acusadora. Una mirada como me mira mi esposa a mí cuando te lo dije, ¿verdad? Mi esposa a mí me dice: yo ya le dije que no me diga así, pero ahora me mira con ojos de te lo dije. Mi amor, es por acá, yo no es por acá, y cuando yo termino más perdido, me dicen, apenas mira al espejo y se ríe con esa sonrisa que me provoca a mí. Menos mal, yo estoy lleno del Señor. Me provoca decirle de todo. Pero ¿dónde está el que sabía, verdad? Y uno perdido. Ya, mi amor, ya sí me perdí. Pero como nunca me hace caso, pero como siempre mi palabra es nada al lado del Señor. Entonces, así estaba Pedro. Yo no creo que haya sido una mirada de Jesús, una mirada de acusación, una mirada de te lo dije. Yo creo que la mirada del maestro era una mirada llena de amor, diciéndole: Pedro, yo sabía que te iba a pasar eso. Pedro, te falta todavía mucho para que tu sombra sane a muchos enfermos. El Señor ya mira la obra terminada en nosotros. El Señor nunca mira medias como miramos nosotros. Y ese es el momento y el punto neurálgico donde muchos cristianos vuelven atrás. Mucha gente que al fallarle a Dios, en lugar de sacudirse y levantarse, piensan que el caminar con el Señor es un caminar de excelencia, cuando no es así. El caminar con el Señor es un caminar donde van a haber momentos donde te vas a caer, donde van a haber momentos donde se te vuela la paloma del Espíritu Santo y te baja el chulo, ¿verdad? Ese es el caminar con el Señor. Date cuenta que eres débil y frágil y que necesitas del Señor todos los días. Pedro había traicionado sus principios. ¿Qué hacemos con Pedro? ¿Lo señalamos o le comprendemos que eso fue lo que el Señor dijo que iba a pasar? Quiero ir concluyendo la historia. Acompáñame al versículo 74 y 75. Comenzó a maldecir. ¿Sí? Vio la gloria de Dios y ahora lloraba amargamente. Si usted sigue leyendo la historia, Pedro comenzó a llorar amargamente. Y a veces lloramos de impotencia cuando fallamos al Señor. A veces lloramos y le decimos al Señor: ¿por qué tuve que fallarte, Señor, si conocía? Y ahí es donde entra el segundo punto que hoy quiero compartirte. Un milagro más. Un milagro más necesitamos en nuestras vidas. Y este es el título que inspiró a este mensaje. Pedro seguía siendo débil, cometiendo errores. Aquel hombre que más adelante Dios iba a obrar a través de él cientos de milagros, era un hombre que necesitaba entender que necesitaba caminar todos los días con el Señor. Me fascina la historia de Pedro. Porque sabes, cuando hay momentos de derrota, ¿sabes dónde encuentra Jesús a Pedro una vez más? ¿Sí sabes dónde? Otra vez estaba pescando.
O sea, Pedro no había entendido que no le había llamado el Señor para eso. Y te quiero decir algo, en momentos de derrota, en momentos de desliz, en momentos de golpes de nuestra vida, casi siempre volvemos al punto inicial donde el Señor ya nos sacó. Pedro estaba otra vez pescando. ¿Y sabes qué? Hasta malo era para pescar. Porque otra vez no había pescado nada. Imagínate, Pedro. Otra vez en el mismo lugar echando la red, me imagino, cansado, frustrado, y nada de peces le salían. No entendía que ese no era el llamado. Cuando Jesús llama a Pedro, le da una palabra, le dice: ya no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres. Le había subido el llamado, le había dado un llamado sublime a Pedro. Pero Pedro, después de llorar, después de frustración, necesita ver una vez más la gloria del Señor. Y te pido que me acompañes a Juan 21, del 15 al 17. Creo que está ahí en la pantalla. Juan 21, del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Quiero hacerte una pausa aquí. Quiero pausar un momento esta historia. Jesús otra vez le sale el encuentro a Pedro. ¿Tú crees que Jesús iba a perder 3 años de estar con este cabezón intentando domarlo? Porque Pedro era complicado. Pedro era, aquí no hay cristianos así, pero en otras iglesias sí. Pedro era complicado, ¿verdad? El Señor le salía con algo y Pedro le salía con 2 al frente. Pedro era tremendo. Tan tremendo era que en el momento de presión, ¿sabes lo que hace? 3 años con Jesús y no le duele sacar la espada y ponérsela en la oreja a Malco. 3 años con Jesús, qué pena. Me acordé de una vez que una persona muy cercana, estábamos jugando un partido de fútbol. Hago el paréntesis ahí para contarles. Y era un partido entre la iglesia, es decir, la gente de la iglesia había armado un partido de fútbol. Entonces nos fuimos a jugar. Yo llevé a una persona, no voy a decir el nombre por respeto porque sé que nos está viendo. Y fuimos a jugar fútbol y en medio del partido de fútbol había un balón dividido y él era el arquero, salió y lo agarró. Y cuando agarró, el otro le metió un puño en el estómago. Él, como buen cristiano, dijo: voy a imponerle manos. Cuando yo veo que están encendidos y todos nosotros miramos, estaba el pastor, estaban los líderes, estaba todo el mundo. Y arranqué yo a correr a separarlos. Bueno, los separamos, el otro muchacho lo abrió la ceja, no, eso fue terrible. Entonces este muchacho, que era un muchacho que amo mucho, después no quería volver a la iglesia. Dije: no, yo no quiero volver a la iglesia. Decía: ¿por qué? Digo: no, me da pena. Todos estaban ahí, el pastor. No es que no hubieran estado ellos, no, me da mucha pena. Pero en el momento de furor, reaccioné. Pedro era así. Pedro era alguien que actuaba. Pedro era alguien que usted, ¿sabes? Yo como conozco a un cristiano, invítelo a jugar fútbol. Invítelo a jugar algo y usted da cuenta que cristiano es. Cuando le lanzan la primera patada, ¿verdad? Y se controla. Amén, Cristo vive. Pero ya a la segunda ya no es tan cristiano como parece. Pedro le pasó esto, sacó la espada y se la puso en la oreja a Malco. El Señor Jesús, lleno de amor, le dice: Pedro, no has aprendido nada. 3 años, cabezón. Y agarra la oreja y se la pega a Malco. ¿Recuerdas del milagro? Se lo pone. Dice: Pedro, si yo quisiera, oraría al Padre y vendría una legión, un ejército para defenderme. Pedro no es así. Ese Pedro tan impulsivo, ¿tú crees que Dios iba a perder el proceso que le había invertido a Pedro? Jesús sabía de antemano lo que iba a hacer a través de ese hombre. Lo que el Espíritu Santo, Jesús sabía que en el primer mensaje de Pedro se iban a transformar 3,000 personas. Pero necesitaba hacerle entender a Pedro que era tan débil como cualquiera de nosotros. Hoy en día estamos viviendo pensando que somos lo suficientemente poderosos para orar una vez al día, una vez, cuando tenga tiempo, cuando me alcance, y no creer que el enemigo anda al acecho buscando hacernos caer. Por eso, si algo quiero darte de este mensaje y si algo le pido al Espíritu Santo que quede grabado en tu corazón, es que nada puede interrumpir la comunión contigo. Ni trabajo, ni preocupaciones, ni afanes.
Nada tiene que romper la comunión tuya con Dios. Piensa por un instante. Y quiero tocar esta historia de Pedro porque Jesús llega al lugar donde Pedro otra vez estaba pescando y no había pescado nada, por cierto. Y le grita: Pedro, desde la orilla, echa la red al otro lado. Y Pedro hace caso, y cuando ve el mismo milagro, ¿sabes lo que hace Pedro? Dice la Biblia, se ciñó su ropa. ¿Quién se viste para lanzarse a nadar? Pedro ya estaba muy avergonzado con lo que había hecho. No iba a sufrir una vergüenza más de que viera esa panza peluda del Señor ahí, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se puso la ropa y se lanzó. Yo me imagino en ese trayecto, porque no se pesca cerca de la orilla. Estaba pescando un poquito lejos. Me imagino a Pedro en ese trayecto de natación. ¿Qué iba pensando? Es Jesús, pero no, seguro me recrimina. Seguro me dice: hombre de poca fe, ¿por qué me negaste, verdad? Se va a sentir mal. Yo me imagino a Pedro muchas cosas pasándole por la cabeza. Pero cuando llega, ¿sabes qué encuentra? Para mí es de las escenas más tiernas que yo encuentro en la Biblia. Para mí, yo cada vez que viene esta imagen a mi cabeza, para mí me provoca de todo. Jesús había hecho un asadorcito y le estaba asando un pez ahí a Pedro. Es la misma imagen que yo tengo cuando le grité a mi mamá una vez y me fui de la casa todo molesto y llegué tarde. Y cuando llegué, mi vieja se me acercó y me dijo: mi hijo, ¿ya comió? Uf, a mí me partió el corazón. Porque yo no merecía comida en ese momento, yo merecía fuete. Pero con el mismo amor me dijo: mi hijo, ¿ya comió? Y es el mismo amor que Jesús le está teniendo a Pedro. Le está diciendo: Pedrito, venga, come, mi amor. Eso a mí me destroza. Ver que en lugar de recibir juicio, en lugar de decir: si ves, se lo dije, Pedro, usted cabezón, no ha aprendido nada durante 3 años, no se encuentra con ninguna reprimenda del Señor. Se encuentra con un Dios que le tiene, imagínate, Dios, el creador del universo, cocinándole, haciéndole un pez ahí a la orilla de la playa. Entonces Pedro se sienta, pero Pedro con eso en la mente, ¿no? Tengo que hablar, ¿cómo le hablo? Y Jesús comienza la conversación y es aquí donde nos centramos. Dice: cuando hubieron comido, o sea, mientras la comida no mencionaron nada del tema. Pero nota que es Jesús quien aborda el tema. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús le pregunta 3 veces, ¿sabes por qué? Una por cada vez que lo negó. Jesús no le está criticando ni está dudando del amor de Pedro. No está haciendo eso. Jesús lo que está haciendo es afirmándole el llamado. Le está diciendo: Pedro, va a haber momentos en que me vas a negar, pero ahí es donde tiene que pesar más el amor hacia mi nombre. Pedro, van a haber momentos difíciles en los cuales vas a querer salir corriendo de la obra, pero ahí es donde tiene que pesar más mis principios en ti. Jesús está afirmando el llamado y el propósito con la vida de Pedro. Romanos 11:29, para que lo subrayes, dice la palabra del Señor: los dones y el llamamiento son irrevocables. Lo que Dios te ha dado a ti es para ti, no te lo va a quitar. Los dones y el llamamiento son irrevocables delante de Dios. La pregunta que quiero hacerte en esta hora: Dios te ha hecho un llamado. Hablábamos del propósito de Dios, que Él nos unge con un propósito. Él no unge a las personas sin apartarlas para Él. Pregunta que quiero hacerte hoy, tú respóndetela. ¿Tú amas al Señor? Si tu respuesta es sí, entonces ¿qué estás haciendo con el llamado que Él te ha hecho? Porque el Señor le responde: ¿me amas? Cuando Él le dice sí, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, no te llamé a seguir de pescador, te di un llamado más grande. Si me amas, continúa a pesar de las dificultades.
Pedro necesitó un milagro más y el milagro ocurrió. ¿Sabes cuál fue el milagro? Otra vez una pesca milagrosa. De ahí para allá, Pedro, tú vas a verlo y jamás volvió a negar al Mesías. Teólogos dicen que Pedro murió también en la cruz como Jesús, pero en la cruz invertida, porque fue indigno de morir como el maestro. Le dijo, no merezco morir como él, pónganme de cabeza, y murió crucificado al revés. Pedro jamás volvió a negar al Mesías. Tú lo ves recibiendo azotes, tú lo ves diciendo, ¿verdad? Y él diciéndole, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obra que el Señor comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Pero necesitamos un milagro más de nuestras vidas. No sé qué milagro más necesitas de parte de Dios, pero hoy la pregunta, la incógnita sigue en el aire. ¿Amas al Señor? Si tu respuesta es Señor, sí te amo, entonces Él te está diciendo, sirve mi obra. Si tu respuesta es sí, Señor, te amo, el Señor te está diciendo, vuelve a la comunión conmigo. Quiero culminar este mensaje mencionándote el día de que un hombre le pidió al Señor, le dijo, Señor, muy chévere lo que me hablas en la Biblia, pero quisiera que tú vengas de manera personal a hablar conmigo. La historia cuenta que un día golpearon muy temprano y él abrió y era Jesús. Le mostró las heridas de sus manos y de sus pies. Se sentaron y comenzaron a hablar de todos los temas. Él se dio cuenta, le dijo, Jesús, ¿puedo recostarme en tu pecho? Se recostó en su pecho. Escucharon, hablaron, oraron y Jesús se fue. Él le dijo, Señor, por favor, te pido algo grande. Ven todas las mañanas porque estoy sin trabajo, estoy desempleado, estoy en una situación crítica. Y Jesús comenzó a visitarlo todas las mañanas a las 4 de la mañana. Un día Jesús llegó y el hombre dijo, Señor, te tengo una buena noticia. Gracias a ti ya se me abrieron unas puertas. Voy a comenzar a trabajar en una empresa. Excelente, le dijo Jesús, se sentó a hablar. Pero los afanes de la empresa, el trabajo que le enviaban, las amistades que organizaban comidas tarde, iban haciendo que este encuentro con el Señor se fuera transformando en algo cada vez más difícil de cumplir. No te quiero decir que el hombre no amaba a Dios, por supuesto que amaba, pero cada vez se le complicaba más de estar con Él. Un día de los tantos, el hombre bajaba desesperado y le dijo al Señor, Señor, qué pena, me quedé dormido, tengo 5 minutos nada más porque ya tengo que salir. Jesús se sentó con la mirada paciente que le caracteriza y habló con él los 5 minutos y el hombre salió y se fue. Dijo, bueno, Jesús no volverá porque se sintió mal y ve que mi tiempo es limitado. Igual ya cumplió lo que vino a hacer, ayudarme. La historia narra que varias mañanas el hombre salía corriendo, pero un día se le dio por mirar a la sala donde se reunía, al mueble donde se sentaba con Jesús y se dio cuenta que él seguía en el mismo lugar. Quiero decirte algo, Jesús sigue en el mismo lugar esperándote. Jesús sigue en el mismo lugar queriendo tener comunión contigo. No se ha ido de ahí. La pregunta es ¿cuánto más lo dejarás esperando? La pregunta es ¿cuánto más seguirás indolente al llamado de Él? Y quiero terminar dándote estos 2 pasajes que los anoté ahí, que van a salir ahí en la pantalla. Subráyalos, grábalos en las tablas de tu corazón. El primero está en Filipenses 1:6. Dice la palabra del Señor que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la obra en ti, el que comenzó la obra en tu casa, el que comenzó la obra en tus hijos, la va a perfeccionar. Él no deja las cosas a medias. Y el segundo pasaje que quiero regalarte está en Salmos 138:8. Es una promesa muy linda del Señor. Mira lo que dice el salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí. La misericordia del Señor es para siempre. No desampara la obra de sus manos. Quiero que terminemos orando en esta hora. Y quiero invitarte ahí donde estás a que terminemos adorándole al Señor. Que terminemos dándole gracias al Espíritu Santo. Porque con ese amor grande nos ha amado. Porque el mismo Jesús, que no desamparó la obra que había comenzado en Pedro, es el mismo que está contigo. No importa si aún antes de venir lo negaste con tus acciones, con tus actitudes.
La pregunta que hoy el Señor te está haciendo es: ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Tú le dirás: Señor, pero te acabo de negar. Señor, acabo de cometer un error. Y vas a darte cuenta que el Señor está a la orilla de la playa, esperándote con amor, esperándote para alimentarte. Hay delicias a su mesa, hay delicias a su diestra en su mesa. Y hoy el Espíritu Santo te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas? De pronto tú le dirás: Señor, tengo muchas cosas de las cuales pedirte perdón. Esa no es la pregunta, te está diciendo el Señor. La pregunta es: ¿me amas? Si tu respuesta es sí, entonces el Señor te dice: afirma tus pies en mi presencia. Si tu respuesta es: te amo, Señor, entonces el Señor te dice: vuelve a la comunión conmigo, a la intimidad. ¿Hace cuánto no agarras tu guitarra y me adoras? ¿Hace cuánto me has desplazado de varias áreas de tu vida? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Dile en esta hora: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Dile en esta hora: Señor, si mis fuerzas se han estado agotando, si he estado poniendo mi mirada en las circunstancias, en las personas, y hoy quiero volver al lugar de tu presencia, Santo, adorarte en espíritu y verdad. Recordar, él hacía un ejercicio, David. Decía: examino, Dios, mi corazón, prueba mis pensamientos. Él decía: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides, no te olvides, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor, su mano a dónde te ha llevado. No te olvides de la comunión con Él, porque somos débiles, cometemos errores. Dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. Pero no fuertes por nuestras capacidades. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Dile una vez más: amarte. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no
mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Dile en esta hora, Espíritu Santo, no voy a mirar atrás, Señor. Voy a tomar tu mano y seguir hacia tu propósito, a lo que me llamaste a hacer, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará y la establecerá en el nombre de Jesús, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro caminar con el Señor. Dile ahí en donde estás, Señor, voy a poner la mirada en ti y caminar hacia el propósito que me has llamado. Hoy reconozco mi debilidad, mi fragilidad, pero también reconozco que en ti soy fuerte, Señor. También reconozco que en ti, Señor, amado Dios, haré proezas, que no es por mis capacidades ni mis méritos, que es por tu misericordia y por tu gloria, Señor. Si tú sientes en esta hora, yo quiero invitarte a que te levantes sin falta, sin pecado. Levanta tus manos. Hoy es un día donde el Señor renueva el compromiso con su pueblo. Hoy es un día donde el Espíritu Santo, ayer mientras realizaba el mensaje, mientras pulía el mensaje en la noche, el Señor me dijo: mañana va a ser un día de restauración, donde van a entender que no son en sus fuerzas ni en sus capacidades, que es en mi misericordia y en mi gloria. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Levanta tu voz y dile en esta hora: seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias porque no es casualidad, Señor, que hoy hayan venido a adorarte, que hoy hayan venido a escuchar esta palabra, Señor. Aquel que comenzó la obra en ti la perfeccionará y la establecerá. Aquel que comenzó la obra en tu familia, en tus finanzas, en tus proyectos, lo cumplirá. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él dijo lo hará.
Todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Amarte solo a ti, Señor. Levanta tu voz y dile: nada por encima de ti. Amarte solo a ti, Señor. Nada ni nadie, dile: Señor. Amarte solo a Señor, y no mirar atrás. Una vez más, amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Dile: solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Gracias, papá. Hoy, en el nombre de Jesucristo, salimos de este lugar justificados por tu gracia, por tu bondad y tu misericordia, Señor, entendiendo que nada ni nadie puede estar por encima de tu presencia. Padre, hoy bendecimos la obra de tus manos, Señor. Bendecimos la vida de cada persona, de cada hogar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el centro de sus vidas. Que sea el centro de sus hijos, Señor amado Dios. De sus emprendimientos, de sus empresas, de sus trabajos, Señor. Que entiendan y que comprendamos lo que ya sabemos, Señor, que de tu mano viene todo. Pero que separados de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer, Señor. Por eso en esta mañana te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén.